Tenemos que empezar a hacernos la idea de que podemos tener naturalmente parásitos sin tener una parasitosis, como tenemos bacterias sin estar infectados. Desde el nacimiento se sabe que ese bebé en formación recibe señales de la microbiota, pero no recibe microorganismos enteros. No hay nada que crezca, no hay microorganismos que puedan crecer, pero sí recibe los metabolitos, los productos el producto de la microbiota de la mamá. Por eso es tan importante también la alimentación de la mamá, es decir, que empieza a recibir señales. Hay mucha radicalización, hay muchas personas que hablan que no tienen formación científica y que hablan a partir de las ideas, que no podrían decir lo mismo en un curso de posgrado, por ejemplo. Entonces pienso en el consumo de pienso en el consumo de y el intestino va a estar más contento. Gaby, bienvenido en Busca de Algo Más. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. ¿Qué es la microbiota, Gaby? Vamos al hueso, ¿qué es la microbiota? Sí. ¿Cómo debe ser? La microbiota es un término que empezó a circular hace unos años para reemplazar otro que probablemente a todo el mundo le resuena un poco más, que era la flora intestinal. Durante mucho tiempo se hablaba que en el intestino había una flora, lo cual ahora no son del reino de las plantas, así que se le cambió el término. Pero no solamente en el intestino, entonces ese término se cambió por microbiota porque tenemos microbios, microorganismos, gérmenes, en todo el cuerpo, en la piel, en el tracto intestinal, la leche humana, la leche materna tiene. Entonces cuando hablamos de microbiota, hablamos de todos los microorganismos que hay en un determinado nicho, en una determinada, no solamente en nuestro cuerpo, todo el suelo tiene, el agua tiene, el aire tiene, los animales tienen, las plantas tienen. Entonces hablamos de microbiota para el conjunto de microorganismos en el sitio que estemos considerando. Y cuando hablamos de microbiota intestinal, hablamos de todo este conjunto de bacterias, virus, levaduras, hongos, arqueas, que son como unas primas lejanas, arcaicas de las bacterias, y parásitos también. Tenemos que empezar a hacernos la idea de que podemos tener naturalmente parásitos sin tener una parasitosis, como tenemos bacterias sin estar infectados. En general lo asociamos como algo malo a todos. Claro, todos los microorganismos. sí, lo hemos asociado históricamente con algo malo y todavía persiste en algunas personas esta cuestión de que hay que desparasitarnos 1 o 2 veces por año. Y hoy los pediatras consideran que no, que si no tenemos una infección por parásitos manifiesta, no es necesario. Como no es necesario tomar antibióticos si no hay una infección por microorganismo, hay que hacer el mismo paralelismo. Entonces, microbiota, todos los microorganismos que tenemos en algún lugar del cuerpo. Ok. Estos microorganismos, cada ser humano se dice que tiene como una huella, una comunidad particular. No tenemos todos lo mismo, ¿no? Sí, no tenemos todo lo mismo, pero es una huella cambiante. Nosotros, las huellas dactilares, nacemos y morimos con las mismas, pero no nacemos y morimos con los microorganismos. Mis microorganismos, tus microorganismos son propios, nos identifican en este momento. La semana que viene no van a ser exactamente lo mismo. Entonces es una huella dactilar cambiante, dinámica. Son propios, pero no son estáticos. Bien. Van cambiando. Por eso es tan difícil desarrollar terapias basadas en el microbioma, porque se nos va como el agua entre los dedos. Bien, y otro término que se escucha mucho son los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos hay un mundo de microorganismos que es la microbiota y hay otro mundo de microorganismos que son los probióticos. Y no necesariamente se tienen que tocar, en algunos puntos sí. Cuando hablamos de probióticos hablamos de algunos microorganismos que han sido aislados, caracterizados, estudiados en términos de estudios clínicos, que cuando uno lo administra en cantidades adecuadas van a dar un efecto benéfico. Gaby, ¿y para qué sirven los probióticos? ¿Para qué se usan? Bien, los probióticos están relacionados a la salud, al tratamiento o a la prevención. Entonces uno los puede encontrar esencialmente, los voy a encontrar como suplementos farmacéuticos, en cápsulas, en comprimidos, en sachets, o algunos yogures tienen agregado. Entonces en el caso de los yogures, por lo general, estos probióticos se asocian a la prevención de infecciones gastrointestinales o del árbol respiratorio, es decir,
consumir esos yogures con probióticos me mantiene mi sistema inmune andando mejor, hace que me enferme menos, que me infecte menos, pero también muchas veces que tenga menos sintomatologías gastrointestinales. Hay personas que tienen dolor abdominal o que tienen alguna diarrea frecuente, constipación. Un poco estos yogures te pueden ajustar estas cuestiones. Los probióticos que vienen en farmacéuticos, en suplementos, en comprimidos, a veces tienen un rango más amplio de aplicaciones, porque, por ejemplo, bebés prematuros de bajo peso que tienen mayor probabilidad de desarrollar enterocolitis necrotizante, que es una condición que puede ser mortal o que puede dejar con secuelas. En algunos países, estos bebés, además de la leche materna, de la leche humana, reciben probióticos y baja muchísimo la tasa de morbilidad. Bebés que tienen cólicos infantiles, que lloran y lloran y lloran, hay unos probióticos en gotitas que se le pueden dar para mejorar la calidad de vida de la familia en general, porque tener esos bebés que lloran termina siendo un estrés para los padres. Probióticos para el dolor abdominal funcional, personas que tienen este dolor recurrente en los intestinos con probióticos, pero no solo para el intestino. En Argentina también hay para cuestiones de la piel, que uno consume los probióticos y mejora la dermatitis atópica, el acné. Probióticos para prevenir infecciones vaginales recurrentes, tanto bacterianas como candidiasis. Son probióticos que se pueden consumir oralmente o aplicar directamente en la vagina. Y hay un mundo de aplicación de los probióticos. Cada vez va a haber más. Cada vez hay más, y lo que están también desarrollándose, los que tienen que ver con calidad de sueño o estrés, esta cuestión del intestino y el cerebro, porque el intestino y el cerebro están conectados. Entonces, manipulando ese ecosistema intestinal con probióticos, de forma positiva, puedo tener estos efectos a nivel de salud mental. Bien, y porque yo puedo ver en un pote de yogur qué bacteria tiene. Sí. Yo puedo relacionar qué probiótico necesito para qué síntoma tengo. ¿Eso se puede hacer? Porque... Sí, claro, los probióticos se desarrollan con un estudio clínico aleatorizado, doble ciego, con control de placebo, entonces tienen sus indicaciones. Tal cepa tiene evidencia para tal y tal cosa. Por ejemplo, cuando vas a tomar un antibiótico, muchos gastros o pediatras o el que sea, un odontólogo te puede dar un probiótico para que tenga menos diarrea por antibióticos. Claro. Entonces sí, lo que nos está faltando en Argentina, que hay en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, que es un objetivo que con un grupo de colegas tenemos, es desarrollar como unas guías clínicas, porque si no la información está como muy dispersa. Hoy un médico que quiere utilizar probióticos no le resulta tan fácil saber cuál cepa para cuál cuestión. Entonces hacer como una guía clínica de los probióticos que están en Argentina. Estandarizar un poco para que sea más fácil. Claro, reunir en un documento toda la información, porque a mí de nada me sirve saber que hay un probiótico para intestino irritable en Singapur. Claro. Si yo acá no lo tengo, o sea que tengo conocimiento, pero no lo puedo aplicar. Entonces esa cuestión habría que desarrollarlo. Bien, Gaby. ¿Y cuál es la importancia de la microbiota? Hablamos qué es la microbiota, pero ¿qué funciones tiene? Tiene muchísimas funciones. Tiene muchísimas funciones. La microbiota es esencial para nuestra vida. No podríamos vivir sin nuestra microbiota, quedaríamos susceptibles a cualquier patógeno. La microbiota está en contacto con el sistema inmunológico, entonces lo que hace es mantener al sistema inmunológico funcionando. Las células del sistema inmunológico tienen una vida útil y se van generando nuevas células, la microbiota las va entrenando. Va entrenando para que funcionen bien, pero también digiere la fibra de los alimentos y produce compuestos que refuerzan nuestra barrera epitelial, producen metabolitos que conectan también con el cerebro. Podríamos decir que tiene funciones inmunológicas, digestivas, neurológicas, cognitivas, es decir, no nos podemos disociar de estos microorganismos para tener una buena salud. Ya volvemos con la entrevista, pero antes te quiero pedir un favor. El 93% de las personas que miran estos videos no están suscritas al canal. Te pido unos segundos de tu tiempo para que bajes, le des al botón de suscribir y después sigas mirando el video. Muchas gracias. Bien, y una pregunta que se me ocurre ahora es, por ejemplo, entiendo que se ve en enfermedades, por ejemplo, neurológicas, que hay un cierto cambio en la microbiota. ¿El cambio de la microbiota produce la enfermedad o la enfermedad produce el cambio? ¿Se sabe algo respecto a eso? Sí, yo creo que cada vez se sabe más que es el cambio, los primeros cambios son en la microbiota.
se lo puede estudiar en animales libres, en ratones, por ejemplo, se usa mucho. Yo tomo un ratón normal, saludable, y le doy antibióticos repetidamente, le voy a ir afectando su microbiota y le voy a producir un cáncer de colon, o le voy a producir obesidad, o le voy a producir diabetes, o le voy a producir autismo, trastorno del espectro autista. Entonces, lo que uno ve es que se empieza a afectar el microbioma antes de que aparezca. Hay un estudio muy interesante en Canadá, el estudio TEDI, son Canadá, Estados Unidos, Suecia y Finlandia. Muchos chicos que desde el nacimiento se están acompañando con muchos, más de 7.000, se les hacen estudios de microbioma y van viendo que, por ejemplo, los chicos que desarrollan diabetes, antes ya hay cambios desfavorables en el microbioma. Entonces, es un poco como que el cambio en el microbioma anticipa a la enfermedad crónica que quieras, y no al revés. Qué interesante. Y bien, esta microbiota que nosotros tenemos, ¿está ahí desde siempre? ¿La vamos adquiriendo? Dijimos que es dinámica, pero Sí. ¿eso se adquiere en un momento? ¿Cómo sucede? Se adquiere esencial. Antes del nacimiento se sabe que ese bebé en formación recibe señales de la microbiota, pero no recibe microorganismos enteros. Es decir, está estéril en el útero. Está estéril, no hay nada que crezca, no hay microorganismos que puedan crecer, pero sí recibe los metabolitos, los productos, el producto de la microbiota de la mamá. Uh-huh. Por eso es tan importante también la alimentación de la mamá. Es decir, que empieza a recibir señales. Ahora, en el nacimiento es el momento de la gran colonización, donde van a ingresar por boca, van a empezar a colonizar, van a ser estimulados por la leche humana, también aporta esos microorganismos, y después cuando empieza la alimentación complementaria. Pero sí, tenemos como ese gran baño microbiano en el nacimiento. Y es muy diferente si el nacimiento es por parto vaginal o por cesárea. El perfil de microbiota es diferente y se sabe que la cesárea programa más para tener alergias alimentarias, por ejemplo, y muchas otras cuestiones crónicas que pueden tener que ver con la diabetes, sobrepeso infantil, obesidad. Cada vez hay más cuestiones, pero lo que está bien demostrado son las alergias alimentarias. Es decir, que esta tendencia a hacer partos por cesárea no está bueno, digamos. No, y hay más que una tendencia, es una realidad, porque hay lugares donde el parto por cesárea es 50, 60, 70% de los nacimientos. En algunos lugares se dice no nacen bebés los fines de semana. Entonces, si es una decisión, la cesárea salva vidas, por supuesto, pero la gran tasa que hay es como da margen para poner un poco las barbas en remojo y comunicar. Después, esa mamá, ese matrimonio va a decidir tenerlo por cesárea por las cuestiones que sean. Pero saber que el parto vaginal es una posibilidad de salud. Claro. Comunicarlo, no es lo mismo. Y si hay que hacer cesárea, habrá que hacerlo, y si hay que darle antibióticos, habrá que hacerlo, y habrá que tratar de compensar con la lactancia. Pero no es lo mismo. Tratar de evitarlo. Tratar de evitarlo si se puede, porque tiene consecuencias metabólicas. Entonces la lactancia también dijimos que es una forma de transmitir. La lactancia es una forma se estima que más o menos si al mes de vida, cuando hay lactancia exclusiva, más del 30% de los microorganismos del intestino vienen de la leche humana. La leche humana, además de tener microorganismos, tiene unos pequeños azúcares que se llaman oligosacáridos de leche humana, HMO, las siglas en inglés, más de 200 diferentes, que no van a ser metabolizados en el intestino delgado del bebé, sino que van a llegar al colon y ahí van a ser utilizados por unas bacterias benéficas que tienen los bebés alimentados a pecho, que son las bifidobacterias, que son el principal microorganismo en el intestino de un niño sano. Entonces, muy importante. El parto vaginal a término, que no haya antibióticos, lo ideal, y que haya lactancia. Eso es como la tríada para que tener una buena microbiota y prevenir enfermedades crónicas en la infancia. ¿Y el tiempo del destete tiene alguna relación? Sí, cuanto más temprano se corte la lactancia, más probabilidad de tener cuestiones crónicas. Entonces la lactancia debería ser exclusiva hasta los 6 meses y continuada hasta los 2 años o más, hasta que la familia lo decida. Esta cuestión de lactancia prolongada está mal decirlo, porque no se prolonga nada, se continúa, y a veces las palabras tienen mucho peso, entonces hay que hablar de lactancia exclusiva y lactancia continuada hasta que la familia lo decida. Cuanto más se pueda dar de la teta, menos cuestiones de salud negativas va a tener ese bebé.
Entiendo. ese niño. Y además de los probióticos, ¿qué otras formas positivas tenemos de influir en la microbiota? Se me ocurren deporte, alimentación, control de estrés. Sí, esencialmente son las cuestiones básicas del bienestar de la vida, es decir, alimentarse de forma correcta, no automedicarse, evitar si uno puede los antibióticos. Hoy en día en pediatría se deja que la cuestión, se le da al sistema inmune la posibilidad de que se defienda solo. Antes yo tal vez cuando era chico iba y tácate, me venía con el antibiótico. Hoy en día los pediatras con muy buen criterio son bastante más reacios a dar antibióticos. El descanso, la alimentación, la vida al aire libre, porque nuestra microbiota también se conforma por las que están en el ambiente. Vivir en un medio estéril no es negocio. Es decir, que el nene que está en la plaza ahí con la arena jugando. Bueno, ahí hay un tema con los areneros que siempre salta, porque está el tema de los gatos y la cuestión. Si nos da cuestiones el arenero, vamos al césped. Pero no sobreproteger. No, de ninguna manera, ni andar pasándole lavandina a los juguetes de los chicos, de ninguna manera. Eso no tiene ningún sustento, al contrario. Es necesario el contacto frecuente con los microbios, con el sol también. La producción de vitamina D es importantísima también para la microbiota. Entonces, hacer lo que siempre fue la vida saludable. Hoy en día tiene parece como que tenemos que volver a explicar lo que era la vida saludable. No, es recuperar esas pautas. Bien, y te quería preguntar acerca de la disbiosis, que es un desequilibrio en la microbiota. Sí, el término disbiosis está como bastante puesto de moda, pero microbiológicamente todavía es difícil de definir. Porque primero, generalmente cuando uno dice, vos lo dijiste y está bien, no está mal, pero a mí me gusta aclararlo un poco más. Uno habla de desequilibrio de la microbiota. En realidad la microbiota nunca está en equilibrio. Cuando uno ve cómo es la microbiota de una persona a lo largo del tiempo, los distintos grupos bacterianos suben y bajan. Entonces cuando yo escucho el equilibrio de la microbiota, digo, ¿qué es el equilibrio de la microbiota? A mí la disbiosis me gusta definirla de otra forma y puede tener varias definiciones. Una disbiosis va a ser una composición diferente a un estado saludable. Por ejemplo, una persona con obesidad o un grupo de personas con obesidad tiene una microbiota diferente a un grupo de personas sin obesidad. Un grupo de personas con diabetes tiene una microbiota diferente. Un grupo de personas con Alzheimer tiene una microbiota diferente. Todo eso son disbiosis. Tengo una composición diferente a la persona. Y generalmente la diferencia es que tienen menos diversidad. Pierdo diversidad, pero tampoco hay una huella dactilar. Si vos me das la materia fecal de una persona con obesidad, yo no te puedo saber si esa persona tiene obesidad o si tenía demencia. O sea, no hay una huella dactilar. Sí cuando se hacen los estudios poblacionales y se comparan. Otra forma de la disbiosis puede ser un aumento de un grupo de bacterias que son inflamatorias, se llaman las proteobacterias. Pero otra vez, comparándola con un grupo de personas que no tenga la condición. O una disminución de ciertos géneros de bacterias benéficas, que son las fermentadoras de fibras. Entonces puede haber muchas formas de definir la disbiosis. A mí la que menos me gusta decir es el desequilibrio, pero entiendo que popularmente, y yo, bueno, si sirve para que las personas hablen de microbiota, listo, aceptamos desequilibrio. En algún momento vamos a ir puliendo el lenguaje. Bien, y una forma de generar esta disbiosis, digamos, pueden ser los antibióticos, que quiero hacer hincapié porque hay que generar conciencia con el tema antibiótico. Absolutamente, porque para el año 2050 vamos a haber perdido la batalla contra los antibióticos después de 100 y pico de años de que apareció la penicilina con Fleming y la Segunda Guerra Mundial, El uso extremo ha hecho que cada vez aparezcan bacterias resistentes a los antibióticos y vamos a perder esa batalla. Entonces, el uso absolutamente racional de los antibióticos, cuando hay que consumir un antibiótico, hay buena evidencia de que se puede uno consumir probióticos para limitar el daño de la microbiota. Los antibióticos son bastante inespecíficos, se llevan puesto lo malo, pero también lo bueno. Entonces ahí el probiótico actúa como un escudo y hace que se pierdan menos bacterias que son necesarias. Claro. Uso racional, reforzar nuestra alimentación en fibras, que siempre es deficiente. Es la mejor forma de tener una buena microbiota. Y estamos comiendo menos de la mitad de fibra de lo que necesitamos. Entonces, de a poco ir aumentando, hacernos más amigos de las cereales, legumbres, que es lo que más fibra tiene por unidad de peso, de cereales integrales, frutas, verduras estacionales de colores, ir más por ahí.
Bien, y bueno, ya que tocaste el tema alimentos, por ejemplo, ¿qué alimentos son contrarios a la microbiota? Te doy unos que tengo ahí que son medios controversiales. Por ejemplo, los ultraprocesados, supongo que no serán buenos y son lo opuesto a tener fibra de... Exactamente, porque el tema de los llamados ultraprocesados, según la clasificación nueva de alimentos, es que tienen exceso de nutrientes críticos, grasas trans, sales, aditivos, colorantes, espesantes, endulzantes, y tienen muy poca fibra, o prácticamente no tienen fibra. Entonces, yo todo lo que pueda detectar como ultraprocesados tendrían que ser absolutamente eventuales y apuntar más a los alimentos ricos en fibras. Y otra cosa que va a ser controversial son los edulcorantes. Sí, los edulcorantes hay... A ver, se sabe, en modelos animales uno ve que generan cuestiones metabólicas. Entonces, y después hay algunos que aparentemente no serían, pero o son caros o son poco amigos. Yo estuve en Brasil y me compré algunos de estos, eritritiol, el fruto del monje. Son horribles, a mí me parecen horribles. O sea, sí, ok, no son malos, pero eso para mí no da un gusto muy raro. Entonces... la idea es que sean tal vez la transición para ir bajando el umbral dulce. Si yo le ponía 3 sobrecitos de edulcorante al café, un tiempo con 2, un tiempo con 1 y después voy a tomar el café solo. Es un proceso. Obsesionarse no hace que las cosas sean sustentables. Ponerse el objetivo y bueno, y se hace también lo que se puede. Entiendo. Y, por ejemplo, leche. A ver, que también hay como mucha gente dice que veneno y mucha gente lo consumió toda su vida y nunca tuvo un problema. ¿Cuál es tu opinión? A ver, alimentos veneno, y yo pienso en los países nórdicos que tienen el consumo más alto de leche y de lácteos y no los veo muy envenenados que diga. La leche es un alimento más que si te gusta y la tolerás te abre la puerta a un mundo fantástico. Pensemos en los quesos. Andá a decirle a los franceses, a los italianos que la leche te sacan corriendo. Tienen esa cultura de los quesos alucinante. No es lo mismo tomarse un vaso de leche que tomarse un vaso de yogur. Solo el 30 y pico % de las personas a nivel mundial somos tolerantes a la lactosa. El 70% no, con una gran asimetría en la distribución. Pueblos mediterráneos, nórdicos han sido muy tolerantes, de ahí las corrientes migratorias trajeron la tolerancia a la lactosa. Sudeste asiático son todos intolerantes, pero son muchos. Ellos cuentan por el 70%. Con la fermentación, yogur, vili, labne, kefir, uno baja la cantidad de lactosa, se produce ácido láctico, que es absolutamente antiinflamatorio. Entonces, si te gusta la leche, dale para la leche. Y si no te gusta la leche, tenés un mundo de alimentos, ni bueno ni malo. ¿Te gusta o no te gusta? También hay que ser un poco consciente de cómo me cae y ser consciente de mi cuerpo. Sí. No te vas a tomar algo porque te dicen que es bueno, pero si te gusta y te cae, es un alimento. Los fermentados te dan una dosis diaria de microorganismos vivos, y ni te digo los quesos. Yo soy absolutamente fan de los quesos. Entonces, para mí los lácteos son un absoluto sí, pero para mí. Claro. Y alimentos, ya que tocamos alimentos fermentados, supongamos, para darle un consejo a quien esté escuchando, ¿qué forma de incorporar probióticos con alimentos fermentados fácil en casa? Además, por ejemplo, el yogur natural. Sí, el yogur, y después si te animás vas a ir por el kefir de agua, el kefir de leche, el chucrut, súper fácil de hacer, el kimchi, harás algún pan de masa madre, harás kombucha, harás kvass, harás miso, natto. Bueno, hay un mundo, pero incluir una porción de alimentos fermentados por día, el que sea, el que te guste, es una muy buena cuestión, porque también hay una cuestión que se llama el metaboloma extendido. Cuando uno analiza los metabolitos bacterianos que tienen los alimentos fermentados, muchos son parecidos a los que tenemos en el intestino. Entonces, tal vez con los alimentos fermentados podemos compensar en parte lo que no tenemos en el intestino por tener un consumo bajo de fibra. Entonces, la cuestión de atacarla por varios lados. Pienso en el consumo de fibras, pienso en el consumo de alimentos fermentados y el intestino va a estar más contento. Perfecto. Y te quería preguntar ahora mitos en este tema de los alimentos fermentados, desconocimientos. ¿Cuáles son los principales que ves? Respecto al yogur, hay 3 mitos del cual yo siempre hablo, que es uno que es riesgo de que tenga la bacteria Escherichia coli que causa el síndrome urémico hemolítico. Cuando la leche se pasteuriza, esos patógenos se eliminan
y la leche para hacer yogur tiene un doble proceso térmico. Tiene un segundo proceso que la deja estéril. Pero además, cada yogur que se produce y sale al mercado se controla de que tenga ausencia de coliformes. Es prácticamente inverosímil que un yogur pueda tener hecho con leche pasteurizada. Otro es la cadena de frío. Que hay cosas que dicen, no, si quedó 2 horas fuera de la heladera, hay que tirarlo. Un yogur que se hizo correctamente y está fermentado no tiene patógenos. El patógeno o no está o está muerto. Entonces no puede resucitar lo que está muerto ni puede haber generación espontánea de lo que nunca estuvo. Dejarlo fuera de la heladera lo único que hace es reactivar un poco la fermentación y se pondrá más ácido, más amargo, se separará el suero, pero no lo vuelve peligroso. Lo puede volver que no me guste sensorialmente. Y yo siempre digo, la fermentación se inventó hace 6.000 años y la heladera era unos 100. Es decir, los fermentados históricamente se dice, pero a cualquier temperatura sí, lo hacían los egipcios y los mesopotámicos a 40 y pico de grados. Sí, si uno pasteuriza la leche no hay ningún problema. Y la otra es la fecha de vencimiento. En España, por ejemplo, los yogures no tienen fecha de vencimiento, tienen fecha de consumo preferente. Y muchos otros alimentos tienen fecha de consumo preferente. Esto significa que llegada esa fecha, pasada esa fecha, yo lo voy a abrir, lo voy a mirar, lo voy a oler, lo voy a degustar. Y si me gusta, lo puedo comer. Quiere decir que el producto pasado la fecha de consumo preferente no se pone peligroso. Se puede poner feo sensorialmente, pero no es una cuestión de inocuidad. Entonces se evita el desperdicio de alimentos. Muchos alimentos en Europa tienen fecha de consumo preferente. Y acá, con la fecha de vencimiento, nos paralizamos, creemos que un día después ya hay que tirar todo y estamos en un mundo con 30% de desperdicio de alimentos. Y a veces llegué, lo único que tenía que tener. Yo no lo voy a andar tirando por la fecha de vencimiento. Lo abro y uso mis sentidos, que la evolución me los dio para advertirme cosas. Claro. Y te veo también en redes bastante lo que es, no sé si decirle pelea, pero como un tire y afloje ahí con ciertos gurús de la alimentación. No, pelea, le podemos decir pelea, no tengo ningún problema. Sí. Te veo siempre ahí publicando cosas, compartiendo y mostrando evidencia científica de por qué se equivocan. Sí, hay mucha radicalización, hay muchas personas que hablan que no tienen formación científica y que hablan a partir de las ideas, que no podrían decir lo mismo en un curso de posgrado, por ejemplo. Entonces, la red social te habilitó lo que no te habilitó. Porque uno, cuando va a enseñar y dar un curso de posgrado, tenés que presentar lo que vas a decir. Hay un comité académico, hay una universidad o no que te lo avala. Estas personas muchas veces dicen cosas que eso no pasaría en una cuestión donde haya que se haya un curado de los contenidos. Entonces es importante, muchas veces si uno va a tomar un cursito de estos que se ofrecen online, ver qué formación tiene, si tiene algún aval académico, porque si no te van a llenar de creencias y de cosas, y nada más difícil sacar que una creencia. Muchas personas, lo veo, generan miedos para después vender tu cursito para sacarte los miedos. Entonces eso me parece absolutamente antiético. Por eso me parece tan importante que perfiles como el tuyo divulguen la ciencia y no se ven muchos. Se ve poca gente que haga divulgación. Hay muchos que sí. Si uno pone los bandos, nos pasan el trapo, porque aparte tienen 1 millón, 2 millones de seguidores, hablan a los gritos. Yo siempre digo, la persona que habla a los gritos, yo de ahí salgo corriendo, porque no tienen parece que con el grito Entonces las personas que hablan a los gritos, para mí ya es una bandera roja. Bien, ok. Y bueno, ahora te quiero preguntar una cosa que sale un poco de lo que veníamos hablando. Vos hiciste un camino que fue cambiando, porque empezaste por la química y ahora estás más de un lado microbiológico. Si bien en varios puntos se tocan, no es lo mismo. Te quería preguntar un poco por el propósito y además que te veo tan motivado y como apasionado en lo que haces. Y bueno, claramente te dio sus frutos, queda en evidencia. ¿Qué para vos el propósito se encuentra o se construye a lo largo de una vida? A mí me parece que me encontró. Yo di como el volantazo bien temprano en mi carrera. Yo estaba haciendo la licenciatura en química y ahí teníamos una sola materia bio, teníamos microbiología. Y yo la cursé, me encantó la materia, y cuando terminé el cursado, quien fue mi profesor, que después fui maestro referente, el doctor Jorge Reinheimer, de acá de Santa Fe, me ofreció trabajar en probióticos. Es decir, que a mí el tema me encontró, yo no lo fui a buscar ni lo conocía el tema. Entonces
Bueno, y ahí con una cientibeca, me acuerdo que era el año 95, ya hace 30 años, empecé a trabajar en ese tema y di ese volantazo que, si bien yo terminé siendo químico, pero desarrollándome en la microbiología. Claro. Yo siempre digo como Luis Pasteur. Luis Pasteur, para achicarse de tiempo. Luis Pasteur era químico y fundó la microbiología. Sé que estamos un poco ahí atrás, lejos, ¿no es cierto? Pero... Bien, y ahora también otra pregunta que no tiene nada que ver, pero vamos a la sección cholulaje. ¿Cómo fue? Porque además estás, bueno, no vamos a decir nombre, pero recién te llamó un periodista muy conocido. Chiche Helblum, no podemos decir, no hay ningún problema. Un saludo para Chiche. Para Chiche, sí. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia en Mirta Legrand? A ver, contame un poco. Bien, bueno, primero cómo llegué. Eso fue fueron 2 meses, fue en septiembre, octubre del 2019, donde, no me acuerdo por qué razón, me empezaron a llamar de medios. Y siempre empieza yo le tengo que agradecer mucho a Marta Goiri, porque ella me había invitado un par de programas acá en Santa Fe, cuando yo todavía no tenía llegada a los medios, y después empezaron a aparecer radios locales, radios de Buenos Aires, y empieza a rebotar. Cuando la noticia, esta cuestión de la microbiota empezó como a rebotar, ya los productores se pasan los contactos y uno está un día en un canal y al otro día te quieren tener porque, bueno, se puso como de moda el tema. Y fueron 2 meses donde me pasé prácticamente por todos los programas de noticieros de Buenos Aires, notas, radios, por todos lados. Y bueno, en un momento me llegó un mensaje, soy el productor de Mirta Legrand, ¿no? Me están haciendo una broma, y que me invitaban para estar, y por supuesto, y bueno, y se gestó así, pero fue como una consecuencia de 2 meses de estar rebotando en otros medios. ¿Y qué tal el programa? Muy bueno, muy bueno. A mí me encantó la experiencia. Ella es una persona, una lucidez y A mí me habían pedido 3 preguntas para que ella me haga, y ella me hizo 3, pero 2 de las que yo le pasé, y una que era que se ve que realmente estudia, como ella dice, porque me hizo una pregunta espectacular y yo no se la había propuesto, y ahí uno ve que realmente se pone y estudia y le interesa y te sigue, así que nada, una experiencia bárbara. A mí me encantó y comí todo. ¿Está buena la comida? Está buena, un poquito, pero claro, uno no puede comer, no comiendo tanto, pero le comí los sorrentinos a la Vicky Zipolitakis. Sí, me acuerdo que estabas al lado. Y ella no comió, así que le comí los sorrentinos. Me da un poco, el video ese es como que siento que no te terminan de dejar hablar. Bueno, pero hablé más que Sandra Mianovich, porque después mi primo que lo grabó y hizo todo el compilado, creo que hablé 19 minutos en la suma. Sí, claro, aparte eran todas figuras del espectáculo que siempre tienen algo más interesante tal vez para decir en los medios, pero bueno, no me quejo, a mí me gustó. ¿Y eso, los medios, impactaron directamente en tu carrera científica o no? Sí, por supuesto, te dan visibilidad, te conectan, después uno va a los programas y a los productores le quedan los contactos, y cada tanto me llaman de radios cuando hay alguna noticia que empieza a rebotar, mucho con la gente de Infobae, con Valeria, no me acuerdo el apellido, pero que ella hace difusión de la ciencia en Infobae, y cuando hay temas de microbiología me consulta, me citan las notas. Sí, es muy interesante, o sea, poder llegar a los medios, porque bueno, es donde las cosas suceden también. Claro, y para mí, de nuevo, es importante que gente que haya estudiado, que sepa mucho y que esté lejos de los gurús, si se quiere, esté ahí y tenga voz en esos lugares. Así que por eso me parece muy importante lo que vos haces. Claro, para compensar un poco todo ese tsunami de mitos, desinformación, gritos que hay, bueno. Bien, y para ir cerrando, te quiero pedir que le dejes un mensaje, una enseñanza relacionado a la salud y a la microbiota, y, ¿por qué no?, a la información o desinformación al que esté escuchando esto. Bueno, hacerse más amigo de los microorganismos desde el momento del parto. O sea, si papás y mamás que van a tener un bebé, una bebé, pensar si se puede ir a un parto vaginal, pensar en la lactancia. No es fácil, la lactancia es una responsabilidad social, no es responsabilidad de la mamá. Tiene que haber una familia que acompañe, tiene que haber un sistema que acompañe, un trabajo. Esta cuestión de ir a sacarse la leche y guardarla tiene que tener tiempo. En los países nórdicos dan 18 meses de licencia para sostener la lactancia. Los chicos se enferman menos, el Estado gasta menos. Hay que crear más oportunidades para que la lactancia no sean los 2 meses
de la licencia. En los médicos, el uso racional de los antibióticos, desde que inicia la alimentación complementaria, ofrecer legumbres, verduras, frutas y los alimentos fermentados, hacerse amigo de los alimentos fermentados. Perfecto. Bueno, no hay que sobrecomplicarlo, es básicamente una vida saludable. No crear en los alimentos fermentados un problema que hace 6.000 años no tienen. Claro. No le inventemos riesgos al alimento fermentado. Bueno, muchas gracias, A Gaby. vos.